varios científicos pusiesen peros a la teoría de Lemaitre, según la que el universo se había expandido violentamente a partir de una partícula de tamaño ínfimo, jamás llegaría a ser completamente aceptada. El cálculo incorrecto de Hubble sobre la edad del universo permitió que otra teoría rival surgiese en las aulas del Trinity College de Cambridge. Surgió una teoría plausible alternativa al Big Bang, denominada teoría del estado estable, según la cual el universo existía desde siempre y no tendría fin. La teoría del estado estable defendía un universo estático, rechazado por la teoría del átomo primigenio. Propuesta por el astrónomo Fred Hoyle, se formuló sobre una teoría del origen de los elementos, nitrógeno, carbono y más de 100 otros de la tabla periódica. A temperatura extrema, el hidrógeno se funde para formar helio, y este se transforma en distintos elementos más pesados. Fred Hoyle sostenía que esta nucleosíntesis, la creación de elementos nuevos, se realizaba en el núcleo de las estrellas muy calientes. Fue un descubrimiento asombroso por entonces. El logro de Hoyle fue demostrarnos que después del helio, todos los elementos de la tabla periódica eran polvo estelar. Se habían creado en las estrellas. Pero la teoría no podía justificar la formación del hidrógeno, ni de la mayoría del helio del universo, porque las primeras estrellas debían de estar hechas de hidrógeno ya existente. Ese hidrógeno existente constituye más del 74% del universo detectable. Hoyle esquivó el problema adoptando la teoría ampliamente aceptada de que el hidrógeno y el helio siempre habían existido. De hecho, en opinión de Hoyle, todo el universo había existido siempre. No tenía principio ni fin, sino que era estático. En pocas palabras, un universo estático es un universo que siempre ha existido, siempre ha tenido el aspecto de ahora, siempre ha tenido la misma densidad media e idéntica temperatura. Pero había una pequeña pega. Ya se sabía que el universo se estaba expandiendo. Cuando la distribución de la materia se expande, se vuelve más diluida. Por tanto, si el universo fuese muy antiguo, estaría enormemente diluido. Hoyle subsanó esa pega asumiendo que en algún lugar del universo se estaba creando materia constantemente. Pero la constante creación de materia fue algo que no convenció a los físicos. Y Hoyle sufrió el azote, por así decirlo, del físico ruso George Gamow, admirador del átomo primigenio de Lemaitre. Gamow solía estar presente en esos debates y siempre le hacía preguntas capciosas a Hoyle. Preguntas que la teoría de Hoyle no era capaz de responder. Gamow recurrió a los átomos, igual que hizo Hoyle, para apoyar su teoría rival. Gamow sostenía que el hidrógeno, el helio y los demás elementos se habían creado en los primeros minutos abrasadores del universo, en un gran estallido, cuando la temperatura era de miles de grados más alta que la del núcleo de cualquier estrella. Pero Gamow era mejor teórico que matemático. Y tuvo que recurrir a un inteligentísimo alumno suyo graduado, Ralph Alpher. Y fue este en realidad quien consiguió desarrollar la idea y llegar a una conclusión, que si en realidad el universo había sintetizado los primeros elementos, habría por lo menos 10 veces tanto hidrógeno como helio, y eso encajaba con las observaciones. Fue un momento fantástico. Alpher y su compañero Robert Herman pulieron el pronóstico de Lemaitre sobre el calor remanente detectable de la creación, una prueba contundente que apoyaba el Big Bang. George Gamow y sus alumnos plantearon algo muy sencillo. Si en el Big Bang hubo tanto calor, entonces la réplica, la luminiscencia, el eco de la explosión no podía haberse enfriado aún. Por tanto, el residuo debería poder medirse hoy.
Por desgracia, en 1949, ninguno tenía los telescopios adecuados para medir la radiación o el calor remanente del momento de la creación. Y en aquel momento había otros problemas con la teoría del Big Bang. No ofrecía explicación para el origen de los elementos aparte del hidrógeno y el helio. Por otra parte, el estado estable estaba teniendo amplio eco en los medios. La teoría del estado estable era popular entre el público, porque Fred Hoyle era un maestro de la propaganda y se ocupó de vender bien su idea descabellada. Irónicamente, el término Big Bang fue acuñado por Hoyle en 1949, durante uno de sus populares programas de radio. Posteriormente lo usó como término burlón. Creo que tenían una relación bastante agria. No veían de igual modo la mayoría de las cosas sobre las que pensaban. Pero creo que Hoyle se llevó la peor parte en las batallas y me parece que luchó más por sus ideas de lo que merecían. Pero claro, es mi opinión personal. Fred era una persona muy inteligente e innovadora. Tenía ideas a raudales, algunas buenas y otras malas, y no siempre sabía distinguir entre unas y otras. En la década de 1960, el cálculo erróneo de Hubble sobre la edad del universo se había corregido para obtener datos más exactos, resolviendo una de las pegas de la teoría del Big Bang. Con todo, parecía que la batalla entre el universo estable y el Big Bang terminaría en tablas. Pero entonces, de pronto, los científicos hallaron la prueba contundente, una casi tan antigua como el propio universo. Su descubrimiento condenó una de las dos teorías a la papelera de la historia. Durante 500 años la ciencia ha luchado por descubrir de dónde procedemos. Ahora los astrónomos luchan por resolver el enigma de cómo empezó todo. Poco imaginaban que el cosmos les susurraba la respuesta, pero no podían oírla. El susurro tomó la forma de calor residual generado cuando el universo explotó y nació. La radiación que Georges Lemaitre predijo estaba presente, pero no contaba con herramientas para oírla. En 1965 los científicos tenían esas herramientas. El residuo, el eco, las réplicas del Big Bang tenían que poder captarse hoy. Pero se tardó unas 2 décadas en tener instrumental lo bastante potente para consolidar la teoría de George Gamow y sus alumnos sobre la radiación residual. La historia de esa radiación es como la de los policías Keystone. Por una parte estaban George Gamow y sus alumnos, tenían la teoría, los cálculos, pero no contaban con instrumental para confirmarla. Por otra parte estaba un grupo de Princeton que conocía su trabajo, pero poseía un instrumental muy primitivo, no lo bastante sensible. El grupo de Princeton incluía a Robert Dicke y algunos compañeros, los cuales apoyaban la teoría de Lemaitre y querían buscar pruebas sólidas de ella. Mi profesor, Bob Dicke, tuvo la idea de buscar esa radiación residual del Big Bang. Con él trabajaban 2 jóvenes muy brillantes, David Wilkinson y Peter Roll. Los convenció de que debía construir el radiómetro Dicke para buscar esa radiación. Era un disparo al azar. Así que esos 2 compañeros construyeron el radiómetro, lo orientaron hacia el espacio y empezaron a buscar. Y entonces Bob Wilson y Arnold Penzias recibieron noticias sobre ese experimento. Penzias y Wilson eran 2 científicos que no trabajaban en la teoría del Big Bang, sino en satélites de comunicaciones para los laboratorios Bell de Holmdel, Nueva Jersey. Empleaban el enorme radiotelescopio de Bell, pero no conseguían una lectura limpia. Solo captaban ruido estático. Se trata de algo que es ruido al azar.
Y ese ruido es muy similar a lo que se escucharía al sintonizar un televisor o un receptor FM en un canal vacío. No vimos lo que esperábamos. La antena recibía más radiación de la que debería. Lo primero que pensamos es que tenía que haber algún fallo para que recibiésemos tal exceso de ruido. ¿Qué era ese ruido tan extraño y de dónde procedía? ¿Era una interferencia errante de la cercana ciudad de Nueva York? ¿Señales de aviones? ¿Excrementos de paloma dentro de la bocina del telescopio? No dudamos de la física. Fuese lo que fuese, tenía que tener un origen, pero se nos estaban agotando las ideas sobre qué podía ser. Lo cierto es que aquella radiación misteriosa procedía de todas partes, de todas direcciones, de todos los rincones del espacio. A Penzias y Wilson les parecía descabellado. Pero Penzias y Wilson habían encontrado por casualidad lo que Dickey y sus colaboradores estaban buscando, lo que Gamow, Alpher y Lemaitre habían predicho. Habían hallado la prueba sólida que demostraba que el universo no era eterno. El origen era la creación del universo, el Big Bang. Los demás elementos más pesados, como el nitrógeno y el carbono, se crearon después, en los núcleos calientes de las estrellas y en explosiones de supernovas, tal como sugirió Hoyle. Así que, en esencia, tanto Gamow como Hoyle tenían razón. Pese a esta vindicación parcial de la nucleosíntesis, Hoyle, que murió en 2001, nunca aceptó el Big Bang. No entendía por qué les entusiasmaba a todos tanto un universo que hubiese tenido un principio concreto en lo que supongo que creería el pasado reciente, unos miles de millones. Jamás aceptó esa teoría. Pero el resto de la comunidad científica, casi unánimemente, sí la aceptó. El que hayamos descubierto que hubo un principio nos permite ahora plantear una serie de preguntas sobre cómo empezó todo. Y resulta interesante, muy estimulante. Porque te planteas, ¿cuándo empezó? ¿En qué era distinto al de hoy? ¿Qué cambios ocurrieron entre entonces y ahora para crear el universo que conocemos hoy? Pero aceptar la teoría del Big Bang y pensar que es perfecta son dos cosas diferentes. Había pegas en los detalles de la teoría, problemas en expansión. Durante los últimos días del siglo XX, los científicos revisaron los problemas del Big Bang, aunque la teoría era ampliamente aceptada. Una de las mayores pegas era que la temperatura en el espacio sideral era extrañamente uniforme. Los físicos no esperaban que el universo tuviese la misma temperatura en cualquier parte que mirasen. El universo es demasiado extenso para que un extremo tenga la misma temperatura que otro, pero la tiene. Es lo mismo que ocurre cuando tienes una bañera llena de agua fría y viertes un poco de agua caliente en un extremo. Tardará un rato en que toda el agua de la bañera se temple, porque las moléculas calientes tardan un poco en extenderse y alcanzar una distribución homogénea. El universo no parece lo bastante antiguo como para que su temperatura se haya igualado ya. El Big Bang no podía explicar por qué en puntos tan lejanos hay la misma temperatura. A principios de los 80, Alan Guth formuló la idea de que tal vez el universo procedía de un volumen diminuto. Tan diminuto que dentro de ese volumen, en el pasado, hubo tiempo suficiente para que esos puntos distintos se comunicasen e igualasen su temperatura. Justo después de ese momento, Guth sostenía que el universo se había expandido a más velocidad incluso que la luz. Más rápido que el límite de velocidad cósmica, la mayor velocidad, según Einstein.
La teoría de la inflación habla de lo que impulsó la expansión del Big Bang. Guth la bautizó como teoría de la inflación. En los primeros momentos de la creación, por ejemplo, los científicos creen que las 4 fuerzas de la naturaleza, entre ellas la gravedad y el electromagnetismo, estaban unidas y formaban una superfuerza. Durante el Big Bang, esa superfuerza se dividió en las 4 fuerzas conocidas. Pero antes de dividirse, cuando el universo era increíblemente pequeño, las leyes físicas de Einstein, incluida la que dice que nada se desplaza más rápido que la luz, todavía no se aplicaban. Tal vez en ese momento ocurrió algo que hizo que el universo se expandiera más rápido que la luz. Tan rápido que conservó la uniformidad que tenía cuando el universo aún era pequeño. No sabemos exactamente cuándo ocurrió la inflación. Lo más probable es que sucediese cuando la gravedad se había escindido de las otras fuerzas, pero en un momento en que las otras 3 fuerzas aún estaban muy unidas. Esta hiperexpansión, si ocurrió, conservaría una cierta uniformidad de temperatura. El 3 de junio de 2001, la NASA lanzó un satélite con capacidad para despejar las dudas, para hallar la verdad sobre la teoría de la inflación de Guth. La sonda Wilkinson de anisotropía de microondas, o misión WMAP, proyectaba fotografiar el calor fósil remanente del Big Bang que Penzias y Wilson habían hallado. En otras palabras, la NASA quería una foto de la infancia del universo, para compararla después con el aspecto del universo de hoy. En febrero de 2003, los científicos recibieron las primeras imágenes que el satélite tomó del universo en su infancia, cuando tenía solo 380.000 años. La claridad de los datos dejó atónitos a los científicos. La reacción de los científicos al ver aquello fue decir, ¡caramba! Era tal y como se había especulado tiempo antes. Era probable que la inflación hubiese ocurrido. A un lego en la materia, la imagen del satélite le parecerá un huevo de tordo moteado. Pero para los científicos, esto era la piedra Rosetta estelar. Estas formas representan las semillas que después crearon las amplias extensiones de estrellas y galaxias de hoy. Además de apoyar con contundencia la teoría de la inflación de Guth, los datos también aportaron pistas concretas sobre la edad, composición, forma y evolución del universo. Hasta hace unos cuantos años, la cosmología era muy distinta a otras ciencias, simplemente porque había más teorías circulando que datos. Y hasta que esos satélites midieron lo que sucedía poco después del Big Bang con tanta precisión, no se pudo distinguir entre un modelo cosmológico y otro. Entonces se pudieron obtener datos numéricos sobre la extensión del universo, la edad del universo, el ritmo de expansión del universo y el contenido del universo. Antes de disponer de esas mediciones, era imposible hacerlo. Antes era todo una amalgama de mitología e ideas ingeniosas. Gracias a los modernos instrumentos como el satélite WMAP, los físicos ahora tienen un esquema sobre lo ocurrido justo después del Big Bang. Menos de 1.000.000.000ésima de segundo tras el Big Bang, se formó una burbuja mucho menor que una fracción de un átomo. Esto es el universo. Es increíblemente pequeño y está enormemente caliente. Dentro de esa burbuja, las 4 fuerzas conocidas de la naturaleza, la gravedad, el electromagnetismo, más la fuerza nuclear fuerte y la débil, están amalgamadas en una superfuerza.
De pronto la gravedad se separa de la superfuerza cuando el universo se expande. A medida que el universo se expande, se enfría, lo cual libera un estallido de energía, disparando la hiperinflación del universo formulada por Alan Guth. Esta inflación atrapa la uniformidad del universo captada por el satélite WMAP. El universo aún tiene menos de un segundo de vida cuando la superfuerza se divide en las distintas fuerzas de la naturaleza. Poco más de 3 minutos después del Big Bang, la temperatura del universo ha descendido a solo 555.555.537 grados centígrados, lo bastante frío para que se forme un núcleo atómico. Se forma el hidrógeno. Algunos átomos de hidrógeno se funden para formar helio, tal como proponían Gamow y Alpher. 380.000 años después, la luz viaja a través de la oscuridad. El estallido de radiación que Penzias y Wilson hallaron ocurre ahora. 1000 millones de años después del Big Bang, las estrellas toman forma, produciendo los elementos más pesados como el nitrógeno, el oxígeno y el carbono, como Hoyle predijo. Pasados unos 9.000 millones de años, la materia y la gravedad se unen para formar una estrella perfectamente típica. La presión crea calor en su núcleo. Ese calor dispara una fusión termonuclear y nace una estrella. El flujo estelar despeja los gases residuales. Queda un disco circumestelar de polvo y con el tiempo se incorpora a un séquito de planetas y lunas. Uno de esos cúmulos de polvo estelar, tras ser bombardeado durante eones por fragmentos residuales sonoros, adquiere suficiente temperatura para permitir que se forme agua en la atmósfera. El agua líquida se reúne en la superficie del planeta. Bajo el agua, unas misteriosas reacciones químicas acaban originando la vida. 13.700 millones de años después del Big Bang, nuestro universo ahora tiene 156.000 millones de años luz de diámetro. El cielo está lleno de estrellas. Nuestro sistema solar tiene 8 planetas más o menos. El tercer planeta está casi cubierto de formas de vida basadas en el carbono. Algunas empiezan a comprender lo pequeñas que son respecto al gran orden del universo. Si no entienden este proceso, no importa. Es la culminación de millones de cerebros humanos luchando durante miles de años por saber cómo empezó el universo y qué lugar ocupa el hombre en él. Es suficiente para abrumar a cualquier cerebro humano. No se olviden de mirar al cielo. Hay mucho que ver y mucho que aprender.